Bienvenidos a tu programa ¿Dónde estás? El pecado trastorna la armonía y el orden dispuestos por Dios. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, querida y amable audiencia. Espero que en este día se encuentren bien, que todo aquello que estén pues llevando a cabo en todas sus actividades, en donde estén, pues esté transcurriendo de alguna manera pues tranquila, ¿verdad? Pacífica. Estás en tu programa ¿Dónde estás? Estamos transmitiendo desde la diócesis de Cuautitlán, aquí en vivo desde la cabina de Radio San Juan Diego. Mi nombre es Virginia Alvarado y estaré acompañándote pues todo este transcurso del programa para que juntos veamos quién es el que denuncia, quién denuncia. Te invito entonces a que te quedes con nosotros, pero antes vamos a realizar una breve oración para poder poner en manos del Señor estos momentos de trabajo, de estudio, de reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bueno, quiero mandar un fuerte abrazo y un cordial saludo a nuestra hermana en Cristo, Nancy Zúñiga, esperando que se restablezca pronto para que vuelva nuevamente pues a tomar, como decimos, ¿verdad?, en las riendas de su historia y pues podamos tenerla aquí nuevamente con nosotros, deleitándonos con esos programas que bueno, solo ella tiene ese estilo personal para poderlos compartir. Pues vamos a comenzar el programa con el tema ¿quién denuncia? Y posiblemente pudiéramos pensar que cualquiera pudiéramos denunciar, y se supone que sí, ¿verdad? Cualquiera. Pero yo te voy a hablar de una denuncia, no esta denuncia que hacemos comúnmente, civilmente, sino esta denuncia de corregir al hermano. Y has de saber, o más bien te has de acordar, que cuando nos bautizaron, ¿verdad? Hablo de aquellos que somos bautizados, Jesús compartió contigo su misión. Y al compartirla, te ha también, de alguna manera, dado el ser profeta, el ser rey y el ser sacerdote. Y entonces, en algún momento de nuestra vida, el Señor nos llama a que profeticemos su palabra, a que la podamos hacer resonar en el oído de aquel que pueda escucharla, ya que pues todo bautizado, ¿verdad?, como te mencionaba yo al inicio, es llamado a ser profeta, es decir, a pronunciar, a anunciar la palabra de Dios, pero también a denunciar por medio de esa palabra qué cosas o qué conductas que pueden estar haciendo sus hermanos en la fe no están de acuerdo con lo que Dios ha mencionado en su palabra. Entonces, podemos decir que el profeta es una voz. Y me preguntarás, quizás sí, pero una voz, ¿como cuál voz?
pues la voz de Dios, pero en este mundo, en esta realidad que tanto tú como yo vivimos. Y un mundo en el cual aparentemente no quiere, no acepta a Dios, ¿verdad? Y aquí es en donde, como bautizado, como alguien que tiene esa invitación a ser profeta, Dios le pide dar testimonio de esa fe en la que él cree, pero también decirle a sus hijos, a su pueblo, que están equivocados o que estamos caminando pues por caminos que no corresponden, ¿verdad? Que lejos de ayudarnos nos van a llevar pues a hacernos daño nosotros mismos. ¿Quién es el profeta? Pues el profeta también es un hombre, ¿verdad? O mujer, pero cuando hablo hombre me refiero a los dos géneros. Un hombre que tiene una experiencia inmediata de Dios. Es alguien que sabe, por principio de cuentas, que Dios existe, que Dios le habla, y que también él es enviado por Dios para poder recordar a los hombres sus exigencias y llevarlos por el camino de la obediencia, por el camino del amor, por el camino del bien. Y el profeta está seguro de hablar en nombre de Dios. Tiene conciencia de que su mensaje es de origen divino. Pero muy seguramente nos hacemos la pregunta, pues sí, pero durante toda la historia de la humanidad, pero hablando precisamente del pueblo de Israel, recordamos que en su historia también ha habido profetas falsos. Y que posiblemente en nuestra historia, o en el momento en el que nosotros irrumpimos en esa historia del reino de Dios, en esa historia donde viene caminando la humanidad y Dios viene acompañándola, que hemos escuchado también que ha habido profetas, pero que no han sido realmente ni ellos ni su mensaje de origen divino. No han sido enviados por Dios. Entonces, pues surge la pregunta, ¿cómo reconocer o cómo reconocerán los oyentes de esos profetas que su profeta es auténtico? Es decir, alguien que ha tenido la experiencia inmediata de Dios, que su mensaje es de origen divino, pero que también él, al tener esta experiencia de Dios, te hable de Dios convencido de la existencia de este Dios, porque ha hecho la experiencia de él. Y entonces, para empezar, mira, la palabra profeta viene del griego y significa aquel que habla por otro. Aquel que habla por otro. Pero también en hebreo la palabra profeta es naví. Así es que aquel que habla por otro es un profeta, y en este caso habla por Dios, lo que Dios mismo quiere que él hable, y Dios mismo le comunica lo que él quiere que le diga a su pueblo. Y entonces estamos en esta pregunta, ¿cómo saber qué es un profeta auténtico? Pues el profeta Jeremías
es quien nos lo dice, pero también en el libro del Deuteronomio encontramos respuesta a esa pregunta. ¿Cómo reconocerán sus oyentes que es un profeta auténtico y que tanto él como sus mensajes son de origen divino? Te invito a que escuchemos a Jeremías capítulo 28, versículo 9. Dice: si un profeta profetiza la paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, se reconocerá que lo había enviado Yahvé de verdad. Si un profeta profetiza la paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, se reconocerá que lo había enviado Yahvé de verdad. Vamos a ver ahora Deuteronomio 18:22. Si el profeta habla en nombre de Yahvé y no sucede ni se cumple la palabra, es que Yahvé no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No le tengas miedo. Entonces, Jeremías nos deja claro que aquel que es un profeta auténtico tiene que cumplir como una primera, por decirlo así, requisito para que el oyente sepa que es un profeta auténtico, por primero de cuentas, el cumplimiento de la profecía que él está anunciando. Si se cumple, se reconocerá que lo había enviado Yahvé de verdad. Ahora, dice el libro del Deuteronomio, si el profeta habla en nombre de Yahvé y no sucede ni se cumple la palabra, es que Yahvé no ha dicho tal palabra. ¿Sí? El profeta lo ha dicho por presunción. Entonces aquí ya tanto el profeta Jeremías como el libro del Deuteronomio nos está hablando qué debemos de tener en cuenta para percatarnos como oyentes que es un verdadero profeta y que lo está enviando Dios y que los mensajes que habla son de origen divino. En caso de que la profecía no se cumpla, dice el Deuteronomio, entonces no es mensaje de Dios, Dios no ha hablado, eso no es de origen divino, lo ha dicho solamente por presunción. Y entonces recordemos que el pueblo de Israel también caminaba dentro de aquellos profetas falsos. Y entonces el pueblo de Israel, en el tiempo de los profetas, pues aclaran muy bien quiénes son aquellos que tienen realmente un mensaje de origen divino de quienes eran falsos profetas. Yo creo que eso también queda para nosotros en la actualidad, para poder distinguir realmente qué es lo que Dios habla y ha dicho de lo que Dios no ha dicho, ¿verdad? Y dice el libro del Deuteronomio, pues si no se ha cumplido la profecía, pues no le tengas miedo al profeta y no le tengas miedo a lo que ha dicho, porque no es de origen divino, solamente ha hablado algo que es por presunción. Y dice también el profeta Jeremías que debemos de tomar en cuenta un segundo requisito de parte de nosotros como oyentes, a los que estamos escuchando, que sea de conformidad
más bien que su enseñanza sea conforme a la doctrina de Yahvé. No que se salga de la doctrina que Dios ha establecido, sino que la enseñanza que el profeta te da tiene que ser en esa línea de la doctrina que Yahvé ha dado a su pueblo, y no se pueden andar manejando ambigüedades, porque entonces, al salirse de esa doctrina establecida por Dios, pues obviamente que el profeta hablará cosas que no corresponden a la doctrina, sino más bien que se oponen a ella. Y en eso también podremos, dice el profeta Jeremías, identificar que no son verdaderos y auténticos profetas enviados por Dios. Entonces te invito a que escuchemos Jeremías capítulo 22, Jeremías capítulo 23, versículo 22. Dice, pues si asistieron a mi consejo, hagan oír mi palabra a mi pueblo. Si asistieron a mi consejo, hagan oír mi palabra a mi pueblo. Su palabra, ¿cuál? La de Dios. Por eso te mencionaba yo que podemos decir que el profeta es una voz. ¿Cuál voz? Pues la de Dios en nuestro mundo. Si hemos asistido a la escucha de su palabra, a la escucha de su doctrina, hagan oír mi palabra a mi pueblo. Su palabra, su doctrina, sus mandamientos, sus indicaciones respecto a nuestros comportamientos o a nuestro proceder. Continúo. Y háganle tornar de su mal camino y de sus acciones malas. El buen profeta, el auténtico, el de origen divino, hablará la doctrina del Señor. Sus enseñanzas serán dentro de la doctrina del Señor, para que se lo diga a su pueblo y hágale tornar de su mal camino y de sus acciones malas. Un profeta auténtico que ha tenido la experiencia de Dios no puede oponerse a la doctrina de Dios. Y no puede hablar una doctrina distinta a la que Dios ha establecido. Cristo es la revelación del amor de este Dios para con el género humano. Lo que ya se tenía que saber, lo que ya se tenía que cumplir, ya se llevó a cabo en la persona de Cristo. Cristo es quien indica y hace y lleva a plenitud todo el Evangelio. Si viniese algún profeta que se saliera de la doctrina que la Iglesia ha dicho, que Cristo ha instituido por medio de su Iglesia, entonces no es un auténtico profeta. Dice Jeremías, tiene que seguir su enseñanza, debe ser conforme a la doctrina. Y el libro del Deuteronomio viene más extenso aún, capítulo 13, versículo del 2 al 6, en donde nos
menciona dice, cuidarán de poner en práctica todo esto que les mando a ustedes. No añadirán ni quitarán nada. ¿Sí? Si surge en medio de ti un profeta o un vidente en sueños y te ofrece una señal o un prodigio y llega a realizarse la señal o el prodigio que te ha anunciado y te dice, vamos detrás de otros dioses que tú no habías conocido, a servirles, no escucharás las palabras de ese profeta o de ese vidente en sueños. Es que Yahvé su Dios, los pone a prueba a ustedes para saber si verdaderamente aman a Yahvé su Dios con todo su corazón y con toda su alma. ¿Sí? Que se cumplan las profecías y que su enseñanza sea conforme a la doctrina de Dios. Ciertamente, el profeta anuncia, como hemos venido diciendo, esta palabra. En base a su experiencia de Dios, el profeta dice al que tiene delante de él, a donde Dios lo ha enviado, que le hable de él. Pero también le pide que lo retorne al bien, es decir, háganle tornar de su mal camino y de sus acciones malas. Entonces yo te pregunto, ¿quién denuncia? Pues denuncia el profeta. ¿Y para qué tiene que denunciar? Pues tiene que denunciar para hacer tornar de su mal camino y de sus acciones malas, ¿a quién? Pues a aquellos que no están obrando de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Por eso el que denuncia es un profeta. Para poder denunciar, tiene que tener autoridad moral. Todos los profetas en el Antiguo Testamento tenían una autoridad moral. Y también, pues no les iba nada bien. No les iba nada bien. Pero Dios envía a un profeta a su propia gente. No va a enviar un profeta a un núcleo, bueno, quizás sí, ¿verdad? A lo mejor tenemos hermanos, ¿verdad? Tenemos religiosos, religiosas que se van a evangelizar a África, a otros continentes. Claro que sí, el Señor puede enviar a sus profetas realmente a profetizar, a evangelizar a otros de un lugar a otro. Pero el Señor también envía cada profeta a su propia gente. ¿A quién? Pues no tan lejos. A ti, que por el bautismo Cristo te ha compartido su misión y te ha dicho, eres profeta, rey y sacerdote, te ha enviado a tu propia gente.
¿Quién será tu propia gente? Pues los más cercanos. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros amigos, nuestros familiares, vecinos, tu suegra. Un saludo para mi suegra, ahorita que la traje en mente, ¿verdad? A tus cuñados, porque tú eres un profeta. Y como ya mencionamos, todos los bautizados son profetas. Entonces, ¿a quién has sido enviado tú? ¿A quién? ¿A quién dentro de alguien más cercano, dentro de tu casa? Porque tendrás que hacer la función de ayudarle a tornar de su mal camino y de sus malas acciones. Eso hace un profeta, porque ha tenido la experiencia de Dios, porque es una voz de Dios en nuestro mundo, y que esa voz de Dios tiene que llegar y hacer resonar en aquel que te escucha. Pero, ¿por qué puede hacerlo el profeta? ¿Por qué puedes hacerlo tú? Porque para empezar esa experiencia de Dios que puedes tener, te ha ayudado a desarrollar la capacidad de escucha ante Dios. El profeta y los profetas del Antiguo Testamento tenían también como característica esa capacidad de escucha a Dios. Escuchar a Dios, aprender a distinguir su voz. Saber que el que habla es Dios. Ese discernimiento, esa voz de quién es. ¿Quién la dice? ¿De dónde llega? Es Dios. Y entonces se afina el oído, se afinan los sentidos al descubrir que esa voz es Dios, y entonces se hace esa voz presente en este mundo actual. Y entonces, mira, a través de un mensaje de tus comentarios, dime, ¿a quién has sido enviado tú? ¿Tú a quién has sido enviado? Y te lo pregunto porque estamos viviendo el tiempo de Adviento y vamos a vivir ya el segundo domingo de Adviento. Y ahorita está hablando el profeta Isaías y nos está anunciando que hay una luz, ¿verdad?, que van a ser, que hay tinieblas, que hay oscuridad, pero que todos veremos una luz, que brillará una luz. Y no solo para cada uno de los que andamos en tinieblas, sino para todo el pueblo habrá luz. Brillará una luz sobre ellos, sobre los que andan en tierra de sombras, en tierra de tinieblas. Para ellos, dice el profeta Isaías, brillará una luz. Esa luz viene en camino. Todavía no llega, pero viene en camino. Y si tú no aprovechas a denunciar a los que Dios te ha enviado, ¿cómo crees que sigan? Pues muy posible quizás en tinieblas, en ese mal camino y en esas acciones malas. A tu gente, a aquellos que han escuchado el Evangelio, pero se han enojado con Dios. Y ese enojo los ha llevado a que se rebelen en contra de Él. A ellos
te ha enviado Dios. A los que ya la escucharon, a los que incluso quizás tuvieron una experiencia de vida con Él, con Dios. Pero también a aquellos que la han recibido, pero que por cosas de la vida se han rebelado en contra de Él. Y entonces, esta revelación no ha traído buenas cosas, pero vamos a ver qué nos dice el profeta Ezequiel y en un breve momentito vamos a pedirle a Patti que nos pueda pasar los saludos y vamos a ver qué nos dice el profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 3. Bueno, es toda Ezequiel tiene una enseñanza muy, muy hermosa y vamos a escuchar porque habla fuerte el profeta Ezequiel, habla fuerte, dice: me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, nación rebelde que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta el día de hoy. Los hijos son de dura cerviz y corazón obstinado. A ellos te envío para decirles: así dice el Señor Yahvé. Y ellos, escuchen o no escuchen, ya que son casa rebelde, sabrán que había un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te escuchen o no te escuchen, ellos sabrán que había un profeta en medio de ellos. Muy seguramente quizás has vivido estas cuestiones de denunciar las conductas de algunos de los seres queridos y muy posiblemente no te ha ido nada bien. Muy seguramente has recibido rechazos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo crees que les han caído tus palabras? Vamos a ver, Magdalena García dice: buen día. Hola, Magdalena, buenos días, gracias por estar escuchando el programa. Miel Flowers dice: buen día, hola, buenos días. Marcos Becerril, Sopelana, buenos días, saludos. Hola, buenos días, Marcos, un fuerte abrazo desde aquí. Alan Alvarado dice: un abrazo. Hola, Alan. Cristina Lázaro dice: bendecido viernes para todos. Gracias por compartir. Un abrazo. Gracias, Cristi. Marcos nuevamente. Bueno, es otra persona. Marcos Eduardo dice: buenos días. Hola, Marcos. Miel Flowers dice: buenos días. Buenos días. Araceli San Juan. Martín Costa, buen día. Buenos días. Me da gusto saludarlos. Saber que están escuchando el programa. Y Lex González dice: buenos días, voy conectándome. Aún no entiendo el tema que están tratando. Ok, ahorita te ponemos así en contexto, en un breve resumen. Elma Carrillo, hola, buenos días. Buenos días, Elma. Tere Celina Rodríguez Camacho, buenos días, Tere. Gracias por hacernos el favor de sintonizar el programa. ¿De qué estamos hablando? Pues de algo muy, no tan complicado, ¿verdad? ¿Quién denuncia? Y estamos viendo que denuncia el profeta. ¿Quién es un profeta?
Para empezar, el que está bautizado. Y el bautismo nos confiere participar de la misión de Cristo, y Cristo nos confiere y nos da ser sacerdotes, profetas y reyes. Por eso el bautismo es una condición necesaria, porque ahí el Señor, al invitarte a su misión, dice, tú vas a ser profeta, porque necesitas anunciar mi palabra, pero también necesito que denuncies, necesito que al hablarles de mi palabra, de mis mandamientos, de lo que yo te digo y de lo que yo les he venido hablando, también les digas que se corrijan, que están mal sus caminos, que sus acciones son malas. Y entonces aquí la pregunta que yo había hecho es, ¿a ti a quién te han enviado? ¿Sí? ¿O a quién has sido enviado tú? ¿Tú a quién has sido enviado? ¿A quién? ¿Cómo crees que les caigan tus palabras a quienes tú les digas, oye, si sigues ahí, te vas a lastimar? Quizás te ignoren, quizás no te pongan atención, no les dé interés, inclusive hasta se burlen de lo que les dices, ¿sí? ¿Cómo crees que te recibirán? ¿Cómo crees que les parezca lo que tú les indiques para que retornen al buen camino? Y muy posiblemente haya resistencia. Pero dice el profeta Ezequiel, así dice el Señor Yahvé, y ellos, escuchen o no escuchen, ya que son casa rebelde, sabrán que había un profeta en medio de ellos. Así es. Yo creo que en algún momento todos hemos leído la vida de algún profeta en la Sagrada Escritura, y que también conocemos que en el Antiguo Testamento a los profetas no les iba bien, ¿verdad? A los profetas son quienes pues más mal les va, precisamente porque están continuamente amonestando al pueblo de Israel y le están hablando de sus infidelidades, le están recordando que eso no indicó Yahvé Dios, que eso no es lo que Él quiere, es decir, amonestaciones, ¿verdad? Para que regresen, se conviertan a Dios. Pero el pueblo de Israel sabemos que no, ¿verdad? En esa infidelidad comete un error, comete otro, va y comete otro, y entonces, bueno, por eso mismo el profeta, al estar denunciando, pues no le va bien, no cae bien la voz del profeta. No cae bien. Sin embargo, dice otro profeta, ¿quién? Ezequiel. Sin embargo, Ezequiel dice, te escuchen o no te escuchen, sabrán que había un profeta en medio de ellos. Es decir, habrá alguna palabra, algo, por sencillo que sea, que se quede ahí en su conciencia, en su razonamiento, y digan, ¿será? Híjole, y pensar que X persona habló, y pensar que tal persona, escuché de ella esto, y está sucediendo, híjole, parecía que estaba hablando de mi vida, parecía que me conocía, y nada de eso. Ni te conocía, ni sabía tu vida. Pero ¿por qué sucede? Porque es un profeta el que está denunciando.
Es un profeta el que anuncia primero la palabra del Señor, la doctrina del Señor, y después dice, ¿qué creen? Por ahí no estamos mal, por ahí no se camina. Eso no es, o sea, vamos a regresarnos, vamos a retornar al Señor, porque solamente así encontraremos la paz, solamente así seremos nosotros. Y entonces, ¿quién más o quién puede ocupar un mejor momento y espacio para profetizar a los suyos que el mismo profeta que está ahí? Porque conoce sus costumbres, conoce parte quizás de su vida, de la historia que han caminado. Y entonces, ¿tú a quién has sido enviado? ¿Has sido enviado a esas casas de rebeldes del pueblo de Israel? ¿Te han enviado a evangelizar, a hablar de Dios, ahí donde nadie quiere escuchar de Él, donde a nadie le interesa? Si lo has hecho, platícame cómo te ha ido, qué te han dicho, cómo te han recibido, cómo les ha caído tu palabra. Porque bueno, estarás de acuerdo que luego quizás hay mucha resistencia y dicen, ya vino la que va a empezar a hablar de Dios, o ya llegó el que se cree muy santo, que se cree muy puritano, ya va a empezar con sus sermones, ya va a empezar con sus letanías, ya va a empezar que esto está mal, que exacto, hay una resistencia a la escucha. Hay muy poca aceptación a que se les hable del Señor. ¿Y qué pasa también? Bueno, pues enseguida empiezan con la lupa para ponerse a verte tus defectos, ponerse a ver tu vida moral, y entonces decir, pues no tienes derecho a, pues tú también, pues tú, a ver, posiblemente sí, todos. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho también en otros programas en el mes de noviembre que todos somos pecadores, ¿verdad? Que los únicos que ya no pecan son aquellos a los que el Señor ha llamado a su presencia, y en ese momento ellos han dejado de pecar. Ellos y los santos pues ya no son pecadores, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí en estas realidades terrenas, todos somos pecadores. Todos. Entonces, ¿cómo te han recibido? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo te expresan? Obviamente no te hacen caso, pero bueno, el profeta Ezequiel dice, Yahvé me dijo, te escuchen o no te escuchen, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. ¿Por qué? Pues dice, yo te envío a los israelitas, nación rebelde, que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta el día de hoy. Los hijos son de dura cerviz y corazón obstinado. A ellos te envío para decirles. ¿Sí? Entonces, mi pregunta nuevamente, ¿a quién te han enviado a ti? O más bien, ¿a quién has sido enviado tú? ¿Te han enviado a los israelitas, a la nación rebelde que se ha rebelado contra Dios? ¿A aquellos que ya habían escuchado la palabra del Señor? ¿A aquellos que ya habían hecho una experiencia de Dios, pero se han rebelado en contra de Él? Una experiencia quizás en la vida los hizo rechazar a Dios, los hizo tener un resentimiento en contra de Él, y hasta la fecha, dice, hasta el día de hoy, han permanecido rebeldes. Son de dura cerviz y corazón obstinado. A ellos te han enviado
Pues no va a ser nada fácil profetizarles. No va a ser nada fácil. Como nos dice el profeta Jeremías y el libro del Deuteronomio. Hablar lo que Dios quiere que les hables para corregir sus caminos. No va a ser fácil. Por eso te mencionaba, a los profetas, ¿cuándo les ha ido bien? A los del Antiguo Testamento, ¿cuándo les ha ido bien? Dice Alan Alvarado, en tu casa casi siempre es donde no te creen tus enseñanzas o advertencias. Martín Costa, nadie es profeta en su tierra. Pues no, Martín, sin embargo, el Señor a veces nos manda ahí a tu tierra, nos manda a nuestra familia. Ahí donde están sucediendo las cosas, donde se encuentra la nación rebelde, los hijos obstinados, de dura cerviz, de corazón cerrado hacia Dios. Ahí nos manda. Pero entonces, ¿cómo profetizar en nuestra tierra? Porque el Señor manda profetas a su propia gente. ¿Cómo profetizar? ¿Qué hacían los profetas? Pues también con su testimonio de vida era la manera en la que convencían también. Por eso te mencionaba al principio, no podemos andar con ambigüedades. ¿Sí? Ayer el Señor en su Evangelio decía, no puedes andar con dobles conductas, una aquí y otra allá, un decir aquí y otro hacer por allá. No esas ambigüedades, sino el profeta ante todo vive o ya tiene una experiencia de Dios. Ya tiene trabajada la fe, ya va en ese camino también de corregir esas conductas, ¿verdad? Que moralmente no son las más adecuadas, pero lo está trabajando. Por eso, ¿quién puede hablar? Pues el que ha vivido, el que tiene experiencia de Dios, el que sabe cómo salir de ahí. ¿Qué hacía San Agustín? San Agustín, pues no era un ejemplo muy bueno como para andar hablando de comportamientos y de una buena moral. Y él lo explica, ¿verdad? En sus libros. O sea, él no era un ejemplo a seguir. E imagínate en esa etapa de su vida, ¿qué le hubiese querido hablar? Pues no, para empezar, como dice Martín, pues nadie es profeta en su tierra. Y dice Alan, pues tu casa es en donde menos. Así es. Pero San Agustín después fue santo. Y ya todo mundo lo quería escuchar. Y todo mundo quería saber. Y pues bueno, quizás podemos pedir a San Agustín también, ¿verdad? A que interceda ante el Señor por esos corazones y esas conciencias muy intelectuales, pero que también un poquito difíciles a la apertura a la palabra del Señor. Lex González dice, pues como no les gusta lo que se les dice o cómo se les dice, pues simplemente me dejan de hablar, señalando que soy la oveja negra de la familia. Dice Pati, dice, a mí en casa me dicen la padrecita. Y Alan Alvarado dice, padrecita suena chistoso. Pues sí, sí. ¿A quién le gusta que le digan, oye, no es así? Miren, el Salmo 141, el salmista inclusive dice, Señor, hazme, miren, tengo aquí la escritura, pero bueno, ahorita lo busco y les comento mientras, así en manera resumida.
el profeta le dice, Señor, permite que siempre existan a mi alrededor justos que me corrijan, justos que me hablen fuerte, justos que me amonesten, para poder crecer en rectitud y en lo que tú me pides. Dice, estoy en el Salmo 141, versículo 5, que el justo me hiera y el leal me corrija, pero nunca el malvado perfume mi cabeza, pues así seguiría implicado en sus maldades. Entonces el salmista reconoce que necesita la ayuda de alguien, que el justo me hiera y el leal me corrija. Entonces, pues ni Alan, ni Patty, ni Lex González se sientan mal, porque para poder pedir el salmista que existan siempre a su alrededor personas justas que lo corrijan, que lo hieran y leales que lo hieran, es porque se ha dado cuenta que dentro de él existe el mal y hace el mal que no quiere, dice San Pablo, y el bien que quiere cuesta trabajo. Ha reconocido el salmista que el mal viene de dentro. Cristo ha dicho, ¿de dónde nace todo tipo de cosas? Del corazón del hombre. Ahí. Y entonces el Señor le dice a Ezequiel, son de corazón obstinado. Pero, te escuchen o no te escuchen, va a llegar en algún momento. Alan, Patty, Martín, va a llegar en algún momento que alguna palabra les haga despertar. Porque pareciera que estamos en un letargo, ¿no? Adormecidos. Y les haga despertar, reaccionar y digan, X persona me lo dijo, y entonces Patty pues ya no será la padrecita, sino ¿quién será? Ya le tomarán atención a Patty y dirán, ay, creo que hay un profeta en medio de nosotros. A Martín lo mismo, a Alan lo mismo, creo que hay un profeta en medio de nosotros. Entonces, el Señor nos envía ¿a dónde? ¿A Israel? ¿Una nación rebelde? Pues no va a ser fácil. Vas a seguir teniendo rechazos, burlas, malas palabras, todo lo que se le hace a un profeta. Pero al final, el Señor estará ahí triunfante, porque el Señor jamás deja a sus profetas. Entonces, ya en algún momento hablaremos como Jeremías, que vamos y le lloramos, no, y ya luego la canción también, pues cuando hablo de ti, pues mira todo lo que me pasa, sabes que Dios, ya no voy a hablarles de ti, es más, ni siquiera voy a pensar en ti, es más, mira, me arranco de ti. Pero el Señor también siempre tiene sus modos de volvernos primero a descansar, porque podemos estar cansados, porque el profeta también se cansa. El profeta también dice, ay, muere, ya, hablas y hablas, dices, les amonestas y no. O sea, volvemos a lo mismo, son palabras al aire, palabras a la basura, aparentemente. Y dice el profeta Isaías, y brilló una luz sobre ellos, aquellos que andaban en tierra de sombras. Entonces, hermanos, tengamos confianza en el Señor, estamos en un tiempo de Adviento, no dejes de denunciar
no dejes de denunciar. Dice Alan, al hablar de Dios te consideran aburrido y hasta piensan que tienes una enfermedad mental. Así es, así es. Es resistencia, oposición. Pero acuérdense, los bautizados nos dijeron, éfeta, los sacerdotes cuando nos confirieron el sacramento del bautismo. Escucha. Y en algún momento esa escucha nuevamente se abrirá, pero tienes que estar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y el Señor sabrá en qué momento. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Les agradezco mucho sus comentarios, su participación. Gracias por sintonizar el programa, por estar aquí viéndonos. Y pues yo te pido que te cuides, que abras tus oídos al Señor y que no te canses de denunciar a aquellos a quien amas. Y también a ti, principalmente a ti. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Mi nombre es Virginia Alvarado. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana. Que tengan un bonito y bendecido fin de semana y una tarde muy tranquila. Hasta pronto. ¿Dónde estás? Transmitiendo en Radio San Juan Diego. Visítanos en nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx o en nuestro Facebook Live y compártenos tus experiencias todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Aquí te espero. Mi nombre es Virginia Alvarado. Hasta la próxima.